Señor les bendiga una vez más en este día, un día de resurrección, un día como hoy, como solemos decir y como nos enseñan las Escrituras, por supuesto. Se levantó nuestro Creador del universo y porque Él vive hay un pueblo que vive y reinará por siempre y para siempre con Él. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga en este día. Ahora pues es tiempo de continuar con el mensaje de Apocalipsis 6, los sellos, y este sería la parte 3, donde, verdad, estaremos hablando del quinto sello y el sexto sello. Ya hemos visto los 4 primeros sellos y ya vimos a través de las Escrituras y, como hemos dicho, a través, verdad, de los mensajes que fueron expuestos y predicados por el reverendo William Marion Branham, el profeta de Dios, y hemos visto y hemos probado a través de las Escrituras, como también lo probó él, por supuesto, que es exactamente la verdad. ¿Verdad? Que sería la restauración, que él estaría mostrando también a través de los sellos la restauración que él nos había prometido en Joel 2, 25, 26, 27 o Joel 2, 23 hasta el 27. Ahora pues es tiempo de, y ya vimos, ¿verdad? Que en el cuarto sello, un cuarto jinete, y que básicamente nos mostró que a través después de la quinta edad, cuando dice tú tienes nombre de que vives pero estás muerto, ahí selló el cuarto sello las 7 edades, y que ahora pues toda organización ya tiene, como se suele decir, su suerte echada, como lo tiene también la sentencia, la grande, la Babilonia la grande, la madre de las rameras. Así nos enseña las Escrituras, ya se le fue mostrado a Juan en el Apocalipsis que ella ya tiene su sentencia, y por lo tanto también toda organización hija de la gran ramera ya mostramos a través del cuarto sello y a través del mensaje a la quinta edad, del mensaje a Sardi, que también la suerte ya está echada para todo, la sentencia, para que no me malentienda lo que estoy diciendo, la sentencia ya está pronunciada para toda aquella organización, para todo aquel sistema de este mundo que, aunque proclame, profane o predique este evangelio, mientras esté organizada, mientras tenga un hombre a la cabeza dirigiéndola o siguiendo, las directrices de tal o cual hombre, siempre será el mismo destino. Porque tú tienes nombre de que vives, dice la Escritura, pero estás muerta. Que el Señor nos ayude a entender su palabra, que nos dé entendimiento, que nos abra nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, como dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así que, pero hemos visto la conclusión prácticamente y la sentencia en el cuarto sello de toda organización, pero solo hemos cubierto 4 sellos y la Escritura nos menciona 7 sellos. Así que pues, y cuando predicamos aquel mensaje del libro y el librito, dijimos que en el cofre se habían empacado las cosas, y a través de los 7 sellos teníamos que ver qué era lo que había ahí, y ya vimos pues que están las 7 edades empacadas en ese cofre, selladas, como se le dijo a Daniel, sella las cosas hasta el tiempo del fin. Amados hermanos, ¿verdad? Como se le dijo a Juan, séllalas, no escriba lo que los 7 truenos han dicho, sino que séllalas para el tiempo del fin, hablando de Apocalipsis 10, por supuesto, 1 en adelante hasta el versículo 7. Ahora, entonces, veamos pues lo que las Escrituras nos enseñan a través del quinto y el sexto sello. Y para eso queremos entrar, ¿verdad? Sin más preámbulos, a las Escrituras. Vamos a estar leyendo una porción de la Escritura en Mateo 27, el versículo, amados hermanos, del versículo 23 al versículo 26 de Mateo 27. Y es una escritura un tanto conocida por nosotros los cristianos. La Escritura dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 27, 23 al 26. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada avanzaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo,
su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Vaya cosa lo que dijo, lo que pronunció Israel, ¿no? Sea su sangre, la sangre de Dios, la sangre del Cordero, la sangre de un justo, la sangre de uno que no conocía pecado, que fuese sobre ellos y sobre sus hijos. Vaya tremenda palabras que pronunció este pueblo, pero como Dios no puede ser burlado, amados hermanos, Dios no puede ser, ¿verdad?, de alguna manera tomado en vano su nombre, pues ciertamente, amados hermanos, ¿verdad?, ellos de alguna manera tendrían que cumplirse eso que ellos mismos habían pronunciado. Ahora tornémonos a Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, por supuesto, donde encontramos, ¿verdad?, el sello número 5, Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. La escritura dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hemos leído, por supuesto, y hay una palabra tremenda aquí, lo que dice que se completase, la última porción del quinto sello, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también deberían de ser muertos, como esas almas que fueron muertas. ¿Cuál fue la razón por la que ellas fueron muertas, por la que fueron asesinadas? La escritura es clara, específica, concisa y dice que por el testimonio que tenían, por causa de la palabra de Dios, han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, la escritura que leímos, encontramos esta porción de la escritura de Mateo 27, 23 al 26, que hay un pueblo, por supuesto judío, que está gritando: crucifíquenle, sea crucificado, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre sus generaciones. Y encontramos que después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y se empezó a contar la historia de 0, 1, 2, 3, los años, en el año 70, ¿verdad?, de abril a septiembre, el emperador, el que aún no era emperador, sino que iba a ser el futuro emperador de Roma, Tito Vespasiano, fue y sitió Jerusalén en su sed de destrucción que tenía este hombre. Fue y asoló Jerusalén, la conquistó, ¿verdad, amados hermanos? Y se cree que la razón por la que este hombre hizo eso, ¿verdad?, según los escritos de Josefo, sería porque él quería que los judíos también tuviesen su misma religión. Por supuesto, Roma siempre ha sido el enemigo número 1 de Dios. El diablo a través de Roma siempre, ellos lo crucificaron, los romanos. Ellos guillotinaron a Pedro, crucificaron a Pedro, guillotinaron a Pablo y a cada uno de los apóstolos y continuaron, como lo hemos enseñado, y mataron 68 millones de cristianos y se siguen oponiendo al evangelio hasta que terminen un concilio mundial donde unirán todas sus organizaciones, todas sus hijas, y darán comienzo a la gran tribulación. Por supuesto, siempre ha sido el enemigo de Dios, el diablo encarnado a través de un imperio. Pero entonces encontramos que este hombre, en su sed de venganza, fue y sitió Jerusalén y hizo tremenda destrucción. Mató, según los escritos de Josefo, mató más de 1.100.000 personas judíos y llevó cautivo como otros 900.000, amados hermanos. Y cuando ya no tenía en lo absolutamente nada que matar, ya no tenía nada por hacer con la gente, porque ya la tenía totalmente bajo su control, pero aún su sed de destrucción no se calmaba. Entonces dio órdenes que destruyeran totalmente la ciudad, que demolieran Jerusalén.
y que derribaran el templo que aún hoy en día lloran los judíos y hacen gran lamentación cada año por la destrucción de su templo. Y por supuesto que los romanos celebran, ¿verdad?, la gran victoria de Tito, en el que le llaman el Arco de Tito, monumento que le fue construido después de su muerte, pero que por supuesto, ¿verdad?, todo era el enemigo a través, ¿verdad?, o el poder de Dios usando a alguien para que fuese cumplida su sangre, sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, como ellos mismos lo habían pronunciado. Qué tremendo este hombre. Y cuando el Imperio Romano quiso galardonar a Tito por la gran victoria que había tenido contra Jerusalén, porque saquearon Jerusalén y robaron todas sus riquezas y construyeron sus coliseos a través de las riquezas que habían saqueado, por supuesto, de Jerusalén. Y cuando el Imperio Romano quiso galardonar a este hombre por su victoria, él dijo que no, parafraseándole lo que él dijo, no había nada de orgullo, o no había nada de victoria en conquistar un pueblo que había sido abandonado por su Dios. Se imagina tremendas palabras lo que este hombre expresó. Pero ¿por qué pasaron estas cosas? Ahora encontramos aquí, amados hermanos, en el quinto sello, y vemos que aquí ya no hay, ¿verdad?, ven y mira. Ya no sale un jinete. Como decíamos, 4 jinetes pasaron, porque 4, ¿verdad? Yo restauraré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Eran los primeros 4 jinetes hasta que se era construido el imperio, ¿verdad? Y llegó a la madurez de gusano, porque eso es lo que son. Son una escoria prácticamente en contra de la palabra del Dios vivo. Que el Señor nos ayude. Ahora encontramos que aquí, ¿verdad?, la Escritura dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿quiénes son estas almas bajo el altar que fueron muertos? Sino otra cosa, sino los mal contados 6 millones de judíos que mató Hitler. ¿Por qué los mató? ¿Cuál era su razón, o de alguna manera su filosofía, su manera de pensar e ir y hacer el famoso holocausto? La única razón era porque eran judíos, porque el testimonio que ellos tenían eran el pueblo de Dios. Por eso la Escritura dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esos fueron los judíos que mató Hitler simplemente por ser judíos, por supuesto. Los mal contados 6 millones de judíos que este hombre y su sistema nazis, por supuesto, asesinó con sus séquito, ¿verdad?, con su gente que le ayudaba, por supuesto, su ejército alemán. Que el Señor nos ayude. Pero aquí está la parte tremenda, lo que viene. Ahora permítame le muestro. Sí, el cuarto sello se abrió y se cumplió con la parada de Martín Lutero y el protestantismo, que fue en los años 1500. Entonces el quinto sello, que es el que prosigue después del cuarto, se abrió en los años 1940, cuando Hitler asesinó a todos, ¿verdad?, estos 6 millones de judíos. Ahora entonces lo que esto nos indica, que estamos viviendo en la intercesión nosotros ahora mismo, usted que me mira y yo que le hablo, entre el quinto sello y el sexto sello. Lo que está por venir sería la apertura de un sexto sello, porque los primeros 5 ya pasaron. Cuando Dios le mostró el proceder del tiempo a Juan, entonces cuando abrió el quinto sello era nuestra generación, la que estamos viviendo ahora. Después estamos viviendo en el intervalo, en el periodo de tiempo entre el quinto sello y el sexto sello. El quinto sello ya fue abierto, ya se mostró lo que había en el quinto sello. Ahora vea lo que la Escritura nos está diciendo y enseñando. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas
de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, fíjense cómo estas almas, por supuesto, están pidiendo justicia, están pidiendo venganza, le están diciendo al Señor Jesucristo que hasta cuándo no venga, no toma venganza por lo que hicieron contra ellos. Lo que eso nos indica que cuando Juan vio el proceder de esto, todavía estaba el sistema de ellos, los que habían, amados hermanos, ¿verdad?, los culpables de su muerte. Ahora ellos están pidiendo venganza, fíjese bien, y de acuerdo, usted va a ver, de acuerdo a lo que hemos hablado y a lo que hemos enseñado, y de acuerdo al mensaje que se le dio a Sardis y a Filadelfia, usted se dará cuenta que esta porción que están bajo el altar, que por supuesto son hijos de Dios porque están bajo el altar en una sexta dimensión, porque en una séptima dimensión es el altar de Dios, es donde mora nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Creador del universo mora en el tercer cielo, en una séptima dimensión, y por supuesto en la sexta dimensión es donde se encuentran las almas, la novia y los hijos de Dios. Por eso se dice que están bajo el altar. No crea que es un escenario, un altar, y que por debajo de la plataforma estarían estas almas. No, pero están en una sexta dimensión, bajo una séptima dimensión, donde está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, dice que ellos, fíjense cómo ellos están clamando venganza, y luego el versículo número 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas. Fíjense cómo ellos no tenían su vestidura blanca, no habían puesto su vida en orden, no eran parte de la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y si no eran parte, recuerde, la novia del Señor y Salvador Jesucristo es gentil. Y en los mensajes que hemos visto, a través de los mensajes de la iglesia de Sardis, vemos, amados hermanos, que decía que no ensuciaren pues sus vestiduras blancas. Y por aquí, permítame, se lo leo a ver si encontramos el mensaje a Sardis. Lo vamos a tener en Apocalipsis 3, versículo 1, si no mal recuerdo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Lo que decían, ¿verdad? Ahora ve el versículo 4 de Apocalipsis 3: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vea, todo este grupo que aún venía desde el principio trae sus vestiduras blancas y no las han manchado, y las continuarán con ellas del otro lado porque no se han manchado, porque es una novia genuina, real de nuestro Señor Jesucristo, que camina con sus vestiduras blancas, o sea, con la palabra, con un cuerpo. Hermanos, un día quizás, si el Señor así nos permite, enseñaremos las vestiduras blancas, los 3 tipos de vestido, y si es que el Señor así nos permite, porque es un tema un poco más amplio de lo que parece, porque a nosotros se nos dicen palabras y se nos predica y se nos enseñan, y muchas veces no nos amplían el término de a lo que se están refiriendo. Por ejemplo, escuchamos los sellos, y muchas veces, ¿qué es un sello? Pensamos que es un sello que se le pone, pero hay tanto en esa palabra de un sello, hermanos, por explicar, por expandir el tema. Por eso les digo, quizás algún día, si el Señor así nos lo permite, ¿verdad? Pero entonces estamos viendo versículo 11 de Apocalipsis 6, el 5º sello, y la escritura dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Fíjense qué tremenda esta porción. Vea cómo estamos viendo el 5º sello, el espacio de tiempo entre después de los años 1940 y la ¿verdad?, matanza de Hitler. Ahí se abrió el 5º sello. Ahora nosotros estamos, por supuesto, después de eso, estamos a 60 años prácticamente después de que eso sucedió, pero estamos antes de que se abra el 6º sello. Ahora ya hemos tocado el 6º sello en otras ocasiones.
y por supuesto lo ampliaremos un poco más hoy, si el Señor así nos lo permite, que es el sello de la gran tribulación, el sello del rapto, el sello de la interrupción total y completa de la naturaleza de la creación de Dios. Ahora, fíjense cómo dice la Escritura entonces. El versículo 11, perdone que se lo estoy tanto enfatizando en este versículo, repitiendo, pero dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estamos tratando de mostrarle que el quinto sello, cuando se abre el quinto sello, son los 6 millones de judíos, las almas bajo el altar, amados hermanos, como ya explicamos, no bajo de una plataforma, de un altar como donde adoramos nosotros, sino del altar de Dios en la sexta dimensión, donde va toda alma que ha muerto en Cristo. Porque en la séptima dimensión es el altar de Dios, donde todavía no hay acceso a Él, amados hermanos, sino en una sexta dimensión, un lugar, un espacio que el Dios Todopoderoso se ha proveído para tener su pueblo. Y ahí le adoran al Creador del universo, ¿verdad? Ahora, lo que la Escritura está diciendo entonces, y esto es lo que quiero que veamos, estamos hablando del quinto sello. En este quinto sello salen las almas bajo el altar, salen los judíos, sellados bajo un sello. Se abre el cascarón, se abre el cofre y vemos lo que hay ahí, amados hermanos. Ahora vean lo que la Escritura dice. Y el 11, ahora sí se lo voy a poner más despacito. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo, ¿verdad? Se le dieron vestiduras blancas, no es la novia del Señor Jesucristo. La novia del Señor Jesucristo corre con ellas hasta el último día, hasta el día de su redención. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de su redención. Esa es la escritura de Efesios 4:30 para el día del rapto. Ese es el día de la redención. Un poquito más llegaremos a eso, ¿verdad? Sí, téngame paciencia. Y, amados hermanos, entonces estamos viendo que esta no es la novia del Señor Jesucristo, sino que es el pueblo. Son judíos. Ahora, vean lo que sigue diciendo la otra porción del versículo 11. Que descansasen un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos. Y aquí tenemos dos porciones. Sus hermanos, judíos. Sus consiervos, gentiles. Dos pueblos diferentes. Ahora, ¿cuándo se va a completar este número? Ciertamente, si ellos, los que han sido muertos, y están como las almas bajo el altar, amados hermanos, son abiertos, se miran y salieron bajo el quinto sello, entonces los hermanos que se van a completar y los consiervos que se van a completar saldrán en el sexto sello. También tienen que salir bajo un sello porque también tienen que estar sellados. Ahora, ¿quiénes son? Sino los hermanos, los 144,000 que saldrán bajo el sello de la gran tribulación. Amados hermanos, la mujer en el desierto, en Apocalipsis 12, ya hablamos de ese mensaje, y los consiervos, todos aquellos, amados hermanos, que pasarán gentiles a través de la tribulación y que sellarán su vida, su testimonio, amados hermanos, con la muerte en esta tierra. Entonces, el quinto sello se abre y vemos almas bajo el altar, los judíos, y ahora estamos viendo que se le dice que cuando se abra, amados hermanos, que hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrán de ser muertos. Vea la expresión de la escritura. Que también habrán de ser muertos como ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden, la gran tribulación, el que halle su vida la perderá y el que pierda su vida la hallará. O sea que si se queda en el rapto, no hay manera de obtener vida eterna, sino poniéndole al sistema su vida. Entregando su vida por nuestro Señor Jesucristo, como Él la entregó en la cruz del Calvario
para sellar su vida eterna y mi vida eterna, como lo estaremos viendo. Eso fue lo que él hizo allá. Selló su testimonio, selló la vida eterna de su novia con su sangre en la cruz del Calvario. Y así que esa novia del Señor Jesucristo, que fue sellada con la sangre de nuestro Creador del universo, tiene que salir bajo un sello. Se tiene que quebrar un sello, y es el sello que miraremos en unos minutos, el sexto sello. Pero entonces vemos aquí que se les dice, ¿verdad? Hasta que fuese completado, vea, hasta que fuese completado el número de sus consiervos y de sus hermanos. Ahora miremos, espero que hasta este momento nos esté quedando claro, amados hermanos, y podamos ir captando, ¿verdad?, de qué se trata el quinto sello. Ahora captemos con la ayuda y misericordia de nuestro Señor Jesucristo de qué se trata el sexto sello. Vamos al sexto sello ahora, amados hermanos, pero antes de que entremos al sexto sello, leamos una porción de la Escritura en Mateo, por supuesto, siempre en Mateo 27. Leamos una porción de la Escritura en Mateo 27 y el versículo 45 al 53, escrituras que ya hemos tomado en otros mensajes, pero queremos retomarla en este día para que, verdad, estamos prácticamente concluyendo con esta serie de mensajes de los 7 edades y los 7 sellos. Y queremos leer entonces esta escritura, Mateo 27, 45 al 43. Les dije, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 27, 45, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y exponiéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, dejad, vemos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dios bendiga su palabra. Ahora vemos pues que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, entregó su vida en la cruz del Calvario, hubo una interrupción de la naturaleza también. Los sepulcros se abrieron, la tierra tembló, el sol se oscureció. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque Él estaba sellando su vida, sellando la vida eterna de su novia, aquel día en la cruz del Calvario. Ahora vemos, leamos ahora sí el sexto sello, Apocalipsis 6, versículo 12 al 17. La escritura dice así: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos, todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vaya escritura. ¿A dónde está Pilato? ¿A dónde está Caifás en esta escena?
El mundo secular tiene un dicho que el que ríe de último ríe mejor. Vea de dónde sacan todos los dichos. ¿A dónde están todas estas personas? ¿No es esta la misma escena cuando lo miraban a él crucificado? Y todos se reían del otro lado. Ahora están de este lado, lo ven a él sentadito y ahora quieren que los escondan las peñas. ¿A dónde está la hombría de esta gente que gritaba crucifíquenle? ¿A dónde está la hombría de aquel que se lavó las manos, inocente soy? ¿A dónde está la hombría de aquel que fue al Getsemaní con aquella turba a apresarle? ¿A dónde ha quedado? ¿Por qué ahora se quieren esconder? ¿Porque ahora sí lo ven como rey de reyes? ¿Porque ahora sí lo ven como el Dios creador de los cielos y del universo? Que el Señor nos ayude. Vea como si no es la misma escena esta. Porque muchas veces se nos habla de un rapto. Usted ha entendido, usted sabe qué es un rapto, que hemos captado el evento de un rapto. Todo el mundo cree que se va en un rapto. Todo cristiano de esta tierra cree que se va en un rapto. Yo creo que me voy en un rapto y viviendo cualquier tipo de vida. El rapto no es otra cosa sino un evento solemne. Es Dios tomando su espíritu. El espíritu que Él entregó en aquel día. Y ahorita le voy a leer la escritura para probarle sí o sí por la escritura que eso es lo que es el rapto. Él le depositó su espíritu al Padre y clamó a gran voz diciendo: guárdalo y regrésalo a mi novia. Mas el Consolador, el Espíritu al que el Padre enviará. San Juan 14, 26, le estoy parafraseando. Permítame, se lo busco. Vea cómo la Escritura nos enseña. Todos clamamos, vamos en un rapto e ignorando lo que es un rapto. La Escritura dice así, fíjense lo que Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, ese mismo que selló su vida eterna. No la de Él la tenía. Yo pongo mi vida y la quito en cualquier momento. Le estoy parafraseando, pero el que selló su vida eterna y mi vida eterna con su sangre, con su muerte en la cruz del Calvario, ese mismo está diciendo acá en San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Por qué lo enviar el Padre? Porque Él clamó diciendo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El rapto no es otra cosa sino Él levantando su espíritu. No se turbe vuestro corazón. San Juan 14, 1. Voy pues en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si yo me fuera y preparé morada, volveré y os tomaré. A mí mismo. No a cualquier persona. No es a cualquier persona que Jesús va a venir a tomar en un rapto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué lo tiene el Padre que enviar el Consolador? Porque a Él se le depositó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O la Biblia dice, y gritó, como leí San Juan de Mateo 27, y clamando a gran voz, entregó su espíritu. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿qué es lo que Él hace? Si aquel día cuando Él entregó su espíritu se interrumpió la naturaleza, cuando Él reclame su espíritu en un rapto, la naturaleza se vuelve a interrumpir. Es la misma escena exactamente. Y entonces, cuando Él selló su vida, la vida suya y la mía, en aquel rapto, en aquel día en la cruz del Calvario, Él viene a quebrar ese sello. El sexto sello para levantarnos de esta tierra. Para recoger su espíritu. Aquel que entregó en aquel día. No es a cualquier persona. Por eso un rapto. Para obtener un rapto tenemos que estar sellados con el bautismo del Espíritu Santo. Nueva criatura. Nueva persona. De cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, le dijeron a Nicodemo en San Juan 3, no verás el reino de los cielos. Nadie que no naciere de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Sino ser sellado
con el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo. Vea lo que dice Efesios 4:30. Por el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? El día del rapto. El día cuando la naturaleza se interrumpe. O no lo pone así Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 8:19 al 22. Permítame, le busque esa escritura. Vea lo que la escritura dice en Romanos 8. Por acá la tenemos que encontrar. Como la escritura nos enseña. Como la naturaleza. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es el aguardar el rapto. Fíjese, perdone que la letra de esta escritura está bien pequeñita. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque el causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Esperando qué? Esperando el día de su interrupción. Por eso cuando se abre el sexto sello, amados hermanos, todo se interrumpe. Es el cambio, amados hermanos. Es el cambio de dispensación, para que me entienda mejor. En la creación es la restauración de su creación. Los cielos y la tierra se darán cuenta que es tiempo de cambiar de estado. Las estrellas se darán cuenta que es tiempo. ¿Por qué? Porque es la restauración, porque es el día del rapto para la novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude para entender. Ahora, ¿qué es lo que viene? E inmediatamente cuando se abre el sexto sello hay un rapto. Como lo sucedió, hay una resurrección. Como pasó cuando el Señor Jesucristo murió. La tierra se abrió. Y los sepulcros fueron abiertos. Y cuerpos salieron. Una resurrección. Ahora, e inmediatamente, fíjense cómo la Escritura dice, cuando se abre, no puede haber tribulación si no hay rapto. Amados hermanos, cuando se abrió el sexto sello, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol, amados hermanos, fíjense, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por su fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió del lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Que Dios bendiga ese día. Porque la creación, sus hijos, estamos esperando ese día. Cuando todos aquel imperio crucificó a nuestro Señor Jesucristo, y sus hijos y su continuidad de ese imperio asesinó 68 millones de cristianos. Y entonces es cuando aquellos ojos que los vieron, que ni siquiera los levantaba para mirar a Pilato, para mirar a aquellos que le injuriaban en la cruz del Calvario, cuando aquellos ojos que lloraron frente a la tumba de Lázaro,
Entonces ahora los encontramos en aquel día, en ese día que está cercano, porque estamos viviendo en el intervalo, en el espacio de tiempo entre un quinto sello y un sexto sello. El sexto sello está por abrirse, el quinto ya se abrió. No debe de pasar mucho tiempo cuando un rapto, cuando Dios interrumpirá la naturaleza, porque vendrá a tomar su espíritu, su gente, su gen, sus hijos, su novia, como lo hemos enseñado en otros mensajes, amados hermanos. Y Dios tomará todo eso. Ahora, e inmediatamente después del rapto, ¿qué es lo que sigue? La gran tribulación. Ahora, fíjense, pegue el quinto sello con el sexto sello. Decíamos que se les dieron, al quinto sello se les dieron vestiduras blancas hasta que saliera, hasta que también fuesen muertos el número de sus consiervos y sus hermanos. Y decíamos que estos consiervos y estos hermanos que se les dice a las almas bajo el altar en el quinto sello tienen que salir bajo un sello y salen bajo el sexto sello en gran tribulación. ¿Y quiénes son estos? Sino los, y fíjense, vea, aquí está la escritura claramente, el espacio. Fíjese bien, si usted sigue leyendo Apocalipsis 7 y el versículo 1, no es el séptimo sello. No es el séptimo sello, sino que es la salida de los 144,000 en plena tribulación. Porque el séptimo sello lo encontramos después. Vea cómo dice. Y vea cómo dice Apocalipsis 7, versículo 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni mal, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo es que esto, aquellos de las almas, aquellos del quinto sello, las almas bajo el altar eran judíos? Porque aquí encontramos amados hermanos, en el intervalo que habrá entre el sexto sello y el séptimo sello, la tribulación, ahí encontramos a Israel siendo sellado, saliendo. ¿Quién es Israel? Los hermanos de las almas que están bajo el altar. Y por supuesto, los miles, millones, centenares, decenas, no le podría dar el número de gentiles que pasarán a través de la tribulación, los consiervos de las almas bajo el altar, que también sellarán su testimonio y que entrarán a vida eterna, amados hermanos, a través, ¿verdad?, de la gran tribulación, a través de entregar su vida por amor, por causa de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero entonces vemos cuando se abre el sexto sello, amados hermanos, es una interrupción total de la naturaleza, una interrupción por completo. ¿Por qué? Porque es hora de tomar de nuevo aquel espíritu que fue entregado en la cruz del Calvario y que el Padre lo envió como consolador a su novia, a su pueblo. Ahora es tiempo de venir y levantarlo, ese espíritu. Por supuesto, si usted está sellado con ese espíritu que fue enviado como consolador, si yo estoy sellado con ese espíritu que fue enviado como consolador, entonces tendremos parte en ese rapto, en ese gran evento, en esa interrupción de la naturaleza que inmediatamente toma un rapto y luego da comienzo la gran tribulación. Que el Señor nos ayude a poder entender todas estas cosas. Ahora, fíjense cómo vamos a tratar de poner algo acá, como cuando el Señor Jesucristo, por supuesto, algo que también puso, ¿verdad?, él que predicó estos 7 sellos, ¿verdad? Como cuando al Señor Jesucristo se le predicó, se le preguntó en Mateo 24, todos sabemos el capítulo 24 de Mateo, es un capítulo tremendo, amados hermanos, donde habla de la gran tribulación también. Pero vea cuando en Mateo 24 al Señor Jesucristo se le preguntó, los discípulos, los mismos judíos, amados hermanos, le preguntaron por estos días, por los días de su venida. Y vea cómo él contestó en Mateo 24, vamos a estar leyendo 24 al 11, y luego vamos a ir leyendo paralelamente los sellos, para que veamos cómo él describe también el mismo creador del que estamos hablando, cómo pone los 7 sellos
o los 6 sellos, primero a los que hemos llegado, y Mateo 24, como prácticamente cuando le hacen la pregunta, él le cita los sellos que aún no se los mostraba a Juan, pero que estaban guardados en su eternidad, que él ya había visto pasar su cinta. Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por supuesto, fue cumplida lo que le decía cuando Tito en el año 70 fue y destruyó Jerusalén y destruyó el templo, por supuesto, ¿verdad? Y estando, el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, bien aparte, a ver si obtenían revelación, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntan 3 preguntas en una. Le hacen 3 preguntas en una. Fíjese bien, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Le hacen las 3 preguntas prácticamente en una. La escritura dice, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una de las respuestas que Jesús dice. Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora leamos el primer sello, versículo 1 de capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno, y oí uno de los seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y ya decimos quién es ese: aquel que se coronó y se hizo pasar como Cristo, como vicario de Cristo, con una corona, y usted lo puede ver en la televisión, exactamente en la misma escena. Por eso Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el vicario de Cristo. Le voy a parafrasear la escritura, perdone por eso. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 6 le dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 4, versículo 3 y versículo 4 de Apocalipsis 6, los sellos. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo. Y que el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada. Exactamente el versículo, el sello número 2 les está diciendo Jesús en Mateo 5 y 6. Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Versículos 5 y 6 de capítulo 6, por supuesto. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente diciendo, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis ni el trigo, ni el vino, ni el aceite. Exactamente la hambre que pasó toda esta gente a través, o que este imperio torturó e hizo pasar a través de esas, ¿verdad, amados hermanos, que ya hemos dicho? El versículo 7, porque se levantará nación contra nación. El versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Ahora el versículo 9, el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Ahora vea el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, la escritura, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Para que entienda mejor, esto es el principio de los dolores.
lo que Jesús está diciendo. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y ya usted sí sabe, puede leer a continuación. Y eso que es sino principio de dolor, porque el dolor completo estará allá donde le sigue, en la escena que le sigue en el Hades. Fíjese el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda gente por causa de mi nombre. Sí o sí, no es el quinto sello, el que acabamos de leer, donde Hitler asesinó 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque eran judíos. La única razón, los odiaba por ser el pueblo de Dios, por el ser judíos. Que Dios nos ayude a seguir entendiendo la Escritura. Y el versículo, fíjese, el versículo 29 y el versículo 30 de Mateo dice la Escritura: e inmediatamente después de la tribulación, él sigue contestando todo lo que cae del versículo 9 al versículo 29, es la tribulación, lo que enreda o abarca las 70 semanas de Daniel, amados hermanos, y todo se refiere a la gran tribulación. Pero vea el 29 lo que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Sí o sí, si no es el versículo, el sexto sello, el que acabamos de leer del capítulo 6, del versículo 12 en adelante. Vea como dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y los siervos y los libres se escondieron de las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Que el Señor nos ayude. Vea pues cómo el Señor Jesucristo también le cita la secuencia de los 7 sellos, de los 6 primeros sellos, lo que hemos leído, y estamos, grábese eso en su mente y en su corazón, estamos en la intersección, entre el quinto sello y el sexto sello. El sexto sello se está por abrir, es el sello del arrebatamiento de la novia del Señor Jesucristo, de la escena del Getsemaní, de la cruz del Calvario, nuevamente al revés, tomada atrás para adelante, levantando lo que Él depositó su espíritu, la muerte que Él entregó que Él venció para que nosotros pudiésemos tener vida. Eso no es ninguna otra cosa el rapto, no es ninguna otra cosa el sexto sello, sino es quebrar el sello donde está envuelta su novia para que pueda salir, amados hermanos, o quitar el candado del cofre para que pueda salir la novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos salir e ir a eternidad. Que el Señor nos ayude, porque por supuesto son cosas un poco difíciles, amados hermanos, de entenderlas, pero como dije la vez pasada, si no lo he entendido, pues, y si le interesa, vuelva a escuchar el mensaje y pídale al Señor que le ayude a entenderlo, porque estas cosas son así como están trazadas en la Escritura. Que el Señor nos ayude donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que ande. Que el Señor bendiga su alma, bendiga su familia, guarde su vida, guarde la vida de su familia hasta el día de su redención. Es el deseo de su hermano en Cristo que le ama. Reciba un abrazo de su hermano en Cristo, Joel Euseda. Que el Señor lo guarde. Dios le bendiga.